Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso Horacio Mario Lampariello y hoy con la asistencia técnica de Marcelo Casañol, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 137, correspondiente al día 9 de septiembre del 2024. Para no perder la costumbre, hoy también estamos de aniversario. Hoy se cumplen 8 años del día en que el juez Luis Charles firmó el auto por el que anulaba mi procesamiento. Recuerdo que estaba yo en prisión domiciliaria en la casa de Jorge Marius, en la calle Ramón Anador. Me llamaron de la OSLA para decirme que el juez había revocado el procesamiento y que en unos minutos llegaría una funcionaria para que firmara el cedulón correspondiente. Pocos minutos después llegó la funcionaria Jessy Torres, firmé el cedulón, nos dimos un abrazo y empecé a llamar a mis familiares y allegados para comunicarle la grata nueva. Ahora bien, si el auto de procesamiento estaba plagado de falsedades y contradicciones, lo mismo o todavía más se puede decir del auto que lo tiró abajo. Si algún día alguien se dedicara a escribir un cagarándum acerca del funcionamiento de la justicia, tanto el procesamiento como el auto que lo tiró abajo deberían figurar con letras mayúsculas. Veamos lo que dice el juez Luis Charles en Fojas 1817 y siguientes y que figuran en mi sumario. En lo que hace a los hechos, surge en forma prístina que Héctor Amodio Pérez integró el movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, vaya novedad, y fue detenido en 2 oportunidades por su condición de tal. Aquí ya el juez se equivoca. No fueron 2, sino 3 las detenciones. Ello, no obstante, en determinado momento, a efectos de obtener un beneficio para sí y para la que entonces era su pareja, Alicia Rey, pasó a prestar abierta colaboración a las autoridades militares para ordenar e interpretar documentación incautada, pero también en tareas de campo, saliendo a la calle a marcar personas y lugares que integraban la organización a efectos de su detención. Mal redactado, señor Charles, porque los lugares no se pueden detener, pero bueno, lo pasamos. Charles y quienes le llevaron la mano para redactar el auto olvidaron intencionadamente que el MLN me había condenado a muerte por la caída de la cárcel del pueblo, lo que ya había sido desmentido por el propio MLN por boca de Julio Marenales, nada menos que el 28 de agosto del año 2009, es decir, 6 años y 11 meses antes que el juez Charles tirara abajo mi procesamiento. Continúa. Fue así que tuvo activa participación en la aprehensión de varios integrantes del movimiento, así como también en la dirección de los interrogatorios a los mismos, con la finalidad de obtener información que podría resultar útil a los fines de la ilícita represión. Nada de lo que dice Charles está probado, como surge del mismo sumario. Pero el juez dice una cosa que tampoco es verdad y que responde solo a su manera de pensar.
dice que mi colaboración fue para obtener información que podría resultar útil a los fines de la ilícita represión. Ilícita en el año 1972. En todo caso, la represión sería igual de ilícita a la que el mismo juez Luis Charles toleró siendo juez en Las Piedras cuando amparó a un comisario que amasijó a un sospechoso, le rompió la mandíbula y no lo procesó. Terminó procesándole porque la mencionada fiscal Mirta Guiance le apeló su resolución y tuvo que procesar al comisario. Continúa Charles en su escrito. Lo referido surge no solamente de las declaraciones de algunos de los militares que prestaron testimonio, sino también de sus propios ex compañeros, algunos de los cuales lo reconocieron al momento de sus detenciones o en los centros de torturas. Pero también surge de su propia declaración, a folios 1475. Este señor, digo yo, referido a Don Juan Pereira, participó en los interrogatorios como participaron todos. El que comandaba los operativos era yo, con personal a mi cargo. Yo interrogaba, yo me convertí en el jefe militar del cuartel. Todo esto, que lo dije con tono irónico, como surge claramente y lo reconoce el propio juez Luis Charles, como ya lo había reconocido la jueza Julia Estarico, está tomado como una aseveración. O sea, un dicho que se dice al pasar, así que yo era el jefe del cuartel, me lo toman como una afirmación. En fin, creo que son dos muestras que a falta de prueba había que inventarlas. Y como prueba del mal humor con que Luis Charles se vio obligado a desestimar mi procesamiento por razones legales, pero que eso le produjo un gran disgusto, dice lo siguiente. En tal sentido se recabaron valiosas declaraciones de militares y ex compañeros que ratifican que Amodio Pérez fue un felón, que en las circunstancias en las que estaba no dudó en ponerse del lado de los carceleros militares para colaborar con los mismos, aportando información en busca de beneficios para sí. Todo como la manifestación propia de una personalidad egocéntrica, orgullosa, resentida y dolida con sus ex compañeros, tal como destacan todos los que a ese respecto se manifestaron. Después de leer este párrafo, estoy seguro que quien guió la mano del juez Luis Charles fue el ñato, que seguramente dijo todo eso de mí mirándose al espejo. Luego de escribir todo lo anterior, en la resolución punto 10, el juez Charles dice, atención al parche, en fin, la revocación de la decisión de enjuiciamiento es sin perjuicio de la valoración que deberá hacerse de las declaraciones realizadas por Héctor Amodio Pérez, así como las de todos los demás declarantes, en cuanto corresponda para aclarar los hechos investigados en auto. O sea, sobre las acusaciones que se me hicieron, nada estaba aclarado el 9 de septiembre del 2016. El juez Luis Charles borró con este párrafo todo lo que escribió antes con evidente mal humor. Ahora bien, ya conocen todo lo que pasó después. La fiscal Estela Llorente presentó una apelación que estaba condenada al fracaso, pero ella siguió las órdenes de su entonces jefe, Jorge Díaz,
el mismo que me pidió disculpas porque por un error de su subrogante, su íntimo amigo y correligionario, el fiscal Carlos Negro, me impidió viajar a España a resolver algunos de los problemas que mi procesamiento había provocado en la empresa familiar. No puedo dejar de recordar que la esposa del fiscal Carlos Negro, Lourdes Mariela Solari, fue contratada como adscripta el 17 de febrero de 2017. Entonces se dijo que el cargo era de especial confianza y que fue contratada por 143.000 pesos mensuales. También se dijo, para justificar el nombramiento, que la señora Solari se ha desempeñado en la atención directa de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, realizando trabajo familiar, atención institucional, ejerciendo asimismo la dirección y coordinación de políticas públicas, programas y proyectos en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales. No sabemos cuántas personas estaban en su misma situación profesional, pero sí sabemos que los cargos de especial confianza no se pueden discutir. Y la señora era la esposa de su íntimo amigo y correligionario. Hay que tener en cuenta que el nuevo código se puso en funcionamiento en noviembre del año 2017, 10 meses después de que se contratara, de que el fiscal Díaz hiciera 2 contrataciones de especial confianza. La del señor Domenech, que es Benech, que es su vocero de prensa, era su vocero de prensa, y la de la señora Mariela Solari. Se tiraron 10 meses cobrando el sueldo sin hacer nada porque la Fiscalía todavía no tenía puesto en práctica el nuevo Código del Proceso Penal. Regalitos que se hacen. Yo quiero preguntar. Pregunte. Pregunta está divino. Y yo tengo algo acá para... Sí, ahora. La dejó picando. Sí, la dejó picando y pateas al arco. Sí, claro. Está bien, ¿no? Y Está perfecto. la emboco en el ángulo. Este juez Charles, ¿está en actividad todavía? Sí. Ahí, mamita. ¿Así está la justicia? ¿Eh? No la enderezamos más, así la justicia. Bueno, Porque el tipo, Luis a ver, tiene su Charles, historia. Charles actuó en la mega causa del procesamiento en los militares. Sí. Tiene su Él historia. era el juez y Mirta Guianza la fiscal. Exactamente. Tiene su historia. acá el gran problema que hay con este sistemita que se inventó judicial, en donde designan fiscales especializados, es fiscales amigos que atienden las causas de ellos que les interesa. No, pero, Donde hay asesinato en el barrio, allá, ponen un juez normal. Ahora, si el asesinato es por derechos humanos, la izquierda pone un amigo. Un fiscal amigo también, ¿no? O sea, alinea todo. Todo lo alinea. Dígamelo a mí. Por eso. Entonces, yo creo que el sistema judicial actual en el Uruguay, la balanza hace tiempo que la desbocaron. Pero hace bastante tiempo que la desbocaron. Y lamentablemente son responsables de este disparate todos los partidos. Porque cuando cambiaron el sistema, lo votaron todos los partidos. Yo no sé si eran idiotas cuando lo votaron o si no eran corruptos cuando lo votaron. Pero una de las dos opciones tienen. No se pueden comer un senador de la República, un legislador del país, un diputado, se coma la aprobación de un disparate de esto. Sabiendo lo que traía la izquierda bajo el mazo. Igual a los ministros del Tribunal de Apelaciones cuando lo ascienden. Por supuesto, que van ascendiendo para que ratifiquen la primera instancia. Te colocan en la primera y te degüellan en la segunda. O sea, no existe como tal la justicia. A ver, vamos a... pero además... Aparte, el mismo militares hubo uno, ¿no? Que fue a abrir la boca mal, ¿no? Orozmán Pereira. Orozmán Pereira. Sí, Perfecto. pero me permite... Que después lo vi reculando. Sí, Orozmán. sí. Sí, sí. Me permiten sobre el coronel Orozmán Pereira. Sí. Sería bueno que para colaborar con la historia reciente contara cuando fue detenido Mujica por última vez, qué pasó en el jeep. Eso nomás. Sí, yo sé lo que No, pasó. bueno, pero que no, lo diga él, yo- seguro, claro. Porque si no dicen que lo inventamos. Seguro, claro. Por eso, que lo cuente. Sí, porque aparte ni lo esposaron.
No, pero que lo cuente. Si no, ¿cómo le pegamos la otra? Claro, Es no está, imposible. que lo cuente. Esposado no estaba. ¿No? Que lo cuente. Pero yo sigo, ¿no? O sea, que el sistema judicial nuestro, porque vamos a ser honestos, si un juez basa su sentencia, primero hace toda una afirmación muy personal de la Sí, interpretación cuestiones da. personales que no tienen nada que ver. También podría haber dicho que era, que era petizo, flaco, Bueno, capaz pardo, que yo qué sé, de todo, narigón. Tema sexual y lo que narigón, fuera. Lo que exactamente. fuera. ¿No? Que, Sí, no pero- que no me limpiaba las uñas, yo qué sé, cualquier- Que no, eso es por contagio del Pepe. Pero no, vos sos un tipo muy prolijo, hay que reconocer, tipo siempre está impecable. Vamos, Dios. Bueno, Yo hago chiste, Quería, pero- antes de que esto de la pelota que Amodio me Sí, que tiró te la para pasó. acá, Pero es que quiero contarle a los televidentes que el libro Computadora se convirtió en binacional, porque ha sido publicado por las distintas aplicaciones de Infobae en Argentina, con lo cual toda la habla hispana en el mundo podrá acceder al libro y adquirirlo allí en esas aplicaciones. exacto. Hoy de tarde, lo cual nos pone nuevamente en la cresta de la ola, si se quiere. Sí, seguro. Nosotros vamos a luego pasar el link para poder acceder a la posibilidad de obtenerlo a través de Infobae. Que directamente lo baja digitalmente en la computadora, ¿no? Claro, sí. Te lo libera y va a la computadora. Yo estoy pensando otra cosa. Qué lástima que no hay más ley de duelo. Todo el mundo dice que yo soy muy bruto por decir eso, pero vos, decime una cosa. A vos te dicen todos esos disparates. No arrancás a buscarlo al tipo y hay que darle... Pero por la ley de duelo era válido, digo. no, yo lo quise demandar. Ajá. Vamos, le planteé a los abogados, porque primero no tiene nada que ver las consideraciones de tipo personal con lo que estaba en juego, que era si estaba bien procesado, bien o no. Exacto. ¿Eh? El mismo juez dice que yo estaba amnistiado, entonces todo lo demás que dice se saca del contexto de aquellos años. A mí se me había acusado de una cosa que yo no había hecho, como está demostrado. 9 años antes ya lo había desmentido, o 6 años antes ya lo había desmentido. Sí, el propio MLN. Tus propios enemigos. Los que te habían querían ajusticiarte te habían dicho que y era se sigue dándole matraca. 26, Ahora, 15, el juez argumenta que vos ya estabas amnistiado. ¿Y por qué el caso Fleming pide la extradición del caso Fleming? Y la termina negando España. Porque en el último caso no era muy distinto al tuyo. Ahí está, porque a Fleming lo Hay acusan de delitos de lesa humanidad. Claro, hay cosa nuevos que creyentes. quisieron hacer conmigo y no pudieron. Pero y si tampoco puede entrar en vigencia la ley en el 2005-2006. Bueno, pero en ese caso están todos los militares. Ese es el tema. Pero él cuando se va a España es en el 78. O por ahí, no se fue en esa época. No lo más. sé, eso sí que no. No lo sabe. un poco más. Que lo sabe es Alvarito. Sí, claro. ¿Qué vas? Un tema está en la página 56 del libro Jugando a las Escondidas, conversaciones secretas entre tupamaros y militares. Un tema controvertido es el título de lo que vamos a leer. A ver. Y hace muchos más años que eso supuestamente está desmentido. Mauricio Rosenkopf dijo para este trabajo que la parte más fulera de los interrogatorios era cuando sentí los ruidos, los pasos, el chirriar de la puerta, cuando te vienen a buscar o estar esperando cada vez que se escucha un sonido. Cuando te llevan es como si subieras al ring, aunque los que pegan son los otros. Hay convicciones que un dirigente no puede abrir una pequeña brecha, eso lo sabíamos antes. Un militante está dentro de las leyes de juego que alivia un poco de tensión, dando un dato y cerrando los demás, porque de lo contrario no paran. Si un dirigente abre una pequeña brecha, se te cae la muralla. El coronel Ramón Trabal, conocido por usted, ¿no? Jefe del Servicio de Información de Defensa, asesinado en París el 20 de diciembre de 1974, en un tribunal de honor del coronel Luis Lasso, el 21 de marzo de 1973, este tribunal de honor de Lasso fue porque le había entregado planos militares a el MLN.
sobre los interrogatorios al que fueron sometidos los guerrilleros detenidos durante la lucha contra la subversión, Trabal dijo: no es cierto que haya algunos sediciosos que hayan colaborado por razones específicas, sino que estimo que aproximadamente solo el 1% de los detenidos mantuvieron un cerrado silencio, mientras que la inmensa mayoría restante efectuaron amplias declaraciones, lo que fue uno de los principales factores determinantes de los éxitos alcanzados por las Fuerzas Armadas. Y el 23 de junio del 2003 entrevistamos a Julio Marenales sobre este controvertido asunto. Marenales opinó que la derrota del MLN fue consecuencia del crecimiento enorme que tuvimos. Ese auge no nos dio tiempo para un trabajo paulatino de formación de la gente para un aparato clandestino y tampoco nos dio el tiempo para tejer lo que nosotros decimos en el documento interno 4, tejer la telaraña MLN y el pueblo, es decir, desarrollar las ideas y que se difundieran entre la gente. Reconoció que los militares golpearon fuerte y bien, actuaron inteligentemente, hicieron lo que tenían que hacer, por supuesto, no justifico la tortura, pero golpear fuerte sí. A partir de Pando tuvimos un crecimiento que no fuimos capaces de asimilar. Las normas de seguridad de un aparato clandestino se relajaron y eso permitió que, aunque no hablaron muchos, los que hablaron fue suficiente para desmantelarnos. Ese crecimiento vertiginoso que tuvimos, que no sabíamos dónde meter, por eso creamos la columna política que se llamaba La 70. Cantidad de gente entró en las bases nuestras clandestinas. Después, cuando cantaron, cayó todo. Ellos no lo encontraron, fueron cantados por la tortura seguramente, ¿no? La tortura uno tiene que descontarla cuando enfrenta este tipo de situaciones, hay que descontarla. La inteligencia más inteligencia de los aparatos de inteligencia es el garrote, subrayó Marenales. Consultado si el MLN laudó este asunto cuando tuvieron conocimiento que unos hablaron más, otros menos, esa fue la pregunta, dijo: más o menos sabemos quiénes son los que hablaron, tenemos conocimiento porque en la cárcel los compañeros los identificaron. Añadió que hay varios niveles de las personas que hablaron. Hay compañeros que no aguantaron la tortura, se autoculparon, digamos así, no culparon a nadie. O sea, no aguantaron la tortura, pero no perjudicaron a nadie, se perjudicaron ellos. De esos hay unos cuantos. Después están los que se pasaron al enemigo, que fueron poquititos, y aquí lo nombra usted, ¿no? Y el principal, o Piribudes. Después están los que no aguantaron y no solamente se arruinaron ellos, sino también acusaron a compañeros. Hay toda una gama entre los que no soportaron la tortura porque nadie sabe cuándo se llega al límite. Marenales reflexionó que a veces hay un factor psicológico. Hay mucha gente que ingresó que no estaba preparada. Los que estábamos teníamos años y cuando llegó la hora de la verdad, uno se encuentra solo frente al enemigo con todo su poder. Entonces, ¿vale la pena que yo entregue la piel o la vida por esto? Esto lo dice Julio Marenales. Es la convicción profunda. Hay mucho novismo. Nosotros estábamos en la cresta de la ola. Tuvimos colaboradores que ahora son personajes del régimen. Por ejemplo, Samuel Lichtenstein, que fue ministro de Educación y Cultura durante el segundo gobierno de Sanguinetti, en la segunda administración 1995-2000 y que después fue embajador en México. Gente con convicción profunda, siempre es poca, hasta en las iglesias. Los curas, los cristianos y los musulmanes que son verdaderos creyentes siempre son pocos. Los demás quedaron en el formalismo nada más. Y el ex comandante del ejército, y termino, entre 1993 y 1995, durante el gobierno de la calle Herrera, el teniente general Daniel García, coincide en algunos aspectos con Marenales. Fue una entrevista en el año 1999. Es decir, hace 25 años. Dijo que los primeros tupamaros eran de hierro. Después, cuando reclutaron hombres, los que ingresaban eran de lata. Los últimos fueron de manteca. No podían hacer la revolución. Les gustaba tomar mate y el fútbol, como a todos los uruguayos. Así no se hace ninguna revolución. ¿De qué año es esa declaración de Marenales? 2003. ¿2000? Junio. 2003. Sí. Pues... A ver si le doy la fecha exacta. 23 de junio de 2003. 2003. Sí, 23 de junio de 2003.
se supone que 12 años antes, ¿no? Todavía no sabía que yo no había entregado la cárcel del pueblo. Sí, claro. Ahí está. Porque él lo desmitió en el 2009. 2009. Ahora, Bassen lo dijo desde el mismo año 1972. Ahora, no fue el negro, fui yo. Ujú. Entonces, Marenales sabía, como Bassen murió en el año 1984, ¿cómo pudo desmentir en el 2009 Marenales que yo no había sido él? Lo supo siempre. Sí, claro. Lo supo siempre. O sea 25 años antes lo o supo. sea que si Marenales, que se jactó de ser el promotor de la condena, no me hubiera condenado y hubiera hecho caso a las palabras de Bassen, que él después hace suyas en Cantando las 40 del 28 de agosto del año 2009, yo no me hubiese obligado a buscar una salida a mi situación personal. O sea, él es el responsable. Sí, hay otro, más adelante en este libro, hay otro comentario de el capitán González. El pescado O González. sea, ahí está. Y los capitanes se apersonaron a Christie, ese es el relato, y le dijeron que lo tenía que liberar a usted. Entonces Christie dijo que no. Y le dijeron como 4 veces, mire que lo van a matar. Y bueno, y al final, después, Christie, después que lo fainaron a todos los capitanes del lugar, Christie accedió a que eso ocurriera. Pero ellos le dijeron que estaban en conocimiento de que lo iban a ejecutar. Exactamente. Es más, a mí me habían prometido que, llegado el caso de que Christie no cumpliera el acuerdo, ellos se encargarían de cumplirlo. ¿Se iban a revelar al general? Qué interesante. Me ayudarían a que me tomara los vientos. Seguro. No cualquiera. Es Pude que hacerlo. los capitanes se ve que tenían algunos problemitas con los de arriba, me parece. Bastante. Por eso. Horacio, si también me permite, porque tendría que leer 2 cosas para hacer aclaraciones. Dele, tranquilo. Una de los dirigentes políticos, porque en muchos casos hemos dicho que también son responsables del golpe de Estado en Uruguay. Y si le han quejado. Y sí, claro, se quejan porque seguramente los políticos no tuvieron ninguna acción. Haga ¿por qué? esto, Sí, haga esto. sí. Contéstelo general. Seguro, claro. Si evitan Sí. tener que llamar a muchos. Seguro, claro, no, pero uno de los elementos a tener en cuenta es este documento que voy a leer, A ver. que realmente es lapidario, porque realmente no actuaron. Y además, una confesión hasta del propio... ¿En qué libro lo publicó? Cuente esa parte. En Jugando a las Escondidas, año 2004. Estoy como Amodio Pérez, fue antes, pero no, siguen diciendo que no. Y voy a leer lo que está en la página 43 y después, esto lo tendría que leer Amodio porque no es bien chiquita de letra, pero lo voy a poder leer yo. Y nosotros esa molestia muy clarito. Claro. La Sierra Maestra Uruguaya. Es el título de esto que capítulo. Claro, no del capítulo, pero de lo que venía en el libro. La institución militar, antes de ser convocada por el sistema político para combatir la subversión, cometía un error estratégico. El ejército no estaba organizado para el enfrentamiento y la policía, con la misión de mantener el orden interno, sería superada por los tupamaros a fines de los años 60. Muy pocos oficiales fueron ajenos a la amenaza. Y miren qué paradoja, ¿no? Lo que voy a mencionar. Se destacaron, entre otros, el general Christie, el teniente general Álvarez, el teniente general Julio César Badora, el general Eduardo Subía y también Hugo Chiappe Pozzi, que fue también comandante en jefe del ejército. Quienes, como paradoja del destino, más tarde liderarían el golpe de Estado de 1973. En los cursos del Instituto Militar de Estudios Superiores del IME, la instrucción tenía como base la táctica y estrategia operada durante la Segunda Guerra Mundial, muy someramente la teoría de las guerrillas en Colombia y Guatemala, pero nada trataba de lo que podría ocurrir en Uruguay. Curiosamente,
había sido el propio Imes en 1965 que advirtió en un documento secreto sobre la aparición de la guerrilla como colorario de la Revolución Cubana. En el 65. Seguro. Ahí le advierten al sistema político. Sí, el documento que voy a mencionar. Bien. No, pero hay que repetirlo, porque Sí, después sí. te dicen que lo dijeron después. El trabajo académico, llamado Aportes para una doctrina de guerra, de 169 páginas, fue firmado por el director general del Ejército, José Luis Ramagli. Mencionó la posibilidad de la aparición de quienes con el tiempo serían los tupamaros, destacó que los políticos llamarían a las Fuerzas Armadas para combatirlos, hecho que ocurrió 6 años después, que operaría como guerrilla urbana, que ocurrió cuando ocurrió, que la Sierra Maestra, en alusión al sitio de Fidel Castro donde preparó la Revolución Cubana, en Uruguay es el Gran Montevideo. Y miren lo que escribió también. Estimó que tendría ramificaciones en el interior, por ejemplo en las sierras de Minas y en Paysandú. Más tarde, bastionó el MLN y pronosticó la cooperación que ofrecería el Partido Comunista en el Uruguay en locales y enterraderos en favor de la subversión. Usted sabe ya, Amodio, como ya usted lo ha dicho hasta en el programa, 1967, donde acogieron a los tupamaros en diversas fincas de Montevideo y también emitió juicios de sectores de la sociedad, como políticos, docentes, sindicalistas y figuras eclesiásticas, considerando que en algunos casos ambientaban el crecimiento del comunismo. Y me paso un poquito y después voy al documento. El inspector Alejandro Otero, que tuvo una activa actuación contra la guerrilla en la primera etapa cuando era jefe de inteligencia de la policía, en una conversación, en este caso con el autor, fue en septiembre del 2003, dijo esto. Otero afirmó que en el año 1966 estaba el señor Alberto Heber de presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Y yo empecé a suministrar información sobre los tupamaros. Entonces empezó la pelea entre los blancos y los colorados, que se quería crear un fantasma porque se venían las elecciones. Acá todo el mundo sabía lo que iba a pasar y pasó, dijo Otero. O sea que les avisó. Claro, concurrió además con documentación. Y ahora le vamos a leer algunos pasajes vinculados con la subversión del documento titulado Aportes para la doctrina de guerra, y no voy a poder mirar la cámara porque la letra es muy chiquitita. Pero dice: la creación del caos social tiene terrenos más favorables en los centros demográficos e industriales principales, dada la despoblación rural. Diríamos que la Sierra Maestra uruguaya en potencia es el conglomerado del Gran Montevideo, abarcando incluso fracciones del departamento de Canelones. Si este no es el Plan Collar, no sé cuál es, ¿no? Esta es la región más favorable, no solo, por ejemplo, para un sabotaje y terrorismo, sino también a un encubrimiento de los elementos encargados de desatarlo, sin que pueda descartarse por aquella necesidad de dispersar y desgastar a las Fuerzas Armadas regulares la posibilidad de una acción guerrillera asociada o no a insurgencia urbana en zonas y localidades del interior favorables, tales como la Sierra de Minas, con objetivos compensadores sobre la ciudad del mismo nombre, la zona de la represa del Río Negro, Paso de los Toros, y la zona industrial sanducera, es decir, en Paysandú, etc. Si la seguridad interior entrara en crisis, el peso mayor de la tarea de su restablecimiento caería indefectiblemente sobre las Fuerzas Armadas. También estas, por su especialización técnica de sus comandos e integrantes, constituye la mejor fuente de asesoramiento con que pueda contar el gobierno y el mando superior para contrarrestar la insidiosa y compleja estrategia táctica técnica de la subversión dirigida por los menos enseñada desde fuera de fronteras por cerebros capacitados y experientes en este recreado tipo de lucha por la conquista del poder. El Partido Comunista, dice el informe de Ramagli, obtuvo en las pasadas elecciones en 1962 unos 41.000 sufragios. Supongamos que un 60% fueran provenientes de varones, tendríamos unos 25.000 votos masculinos, cifra máxima probablemente hombres capaces de dedicarse a tareas ilegales e insurreccionales de diverso tipo: espionaje, terrorismo, sabotaje, pillaje, azonadas, motines, guerrillas y servicios complementarios, enlaces, transmisiones, impresiones, propaganda, etc. En otro orden de cálculos,
si el 3,4 es el índice de miembros de una familia en Uruguay y el 2,16 el de los habitantes por votante, podemos considerar que aquellos 41.000 votos multiplicados por 2,16 votantes podemos divididos al producto de 3,4 con equivalentes al total del orden de 26 familiares obligados o dispuestos a proteger los elementos dedicados a todo tipo de acción ilícita con abastecimientos, escondites, informaciones, etc. Es decir, que también hicieron matemática con el... Algo coherente. Sí. A la que habría que agregar aún otros domicilios de parientes y amigos, así como diversos locales, gremiales, sindicales y de otro orden. En Montevideo solo existen unos 400 locales de ese segundo tipo y de organizaciones de fachada, diseminadas en toda la ciudad. Por lo tanto, del orden de 26 a 27.000 locales en Montevideo podría servir de base de una u otra acción subversiva. Desaparecidos los grandes líderes históricos, sus cuadros dirigentes han perdido unidad, existiendo en cada uno de ellos diversos grupos y subgrupos separados por profundas diferencias de enfoques. Ese es el análisis que hacía de la dirigencia política. Los dirigentes gremiales están en su gran mayoría guiados por programáticas inspirados por el comunismo internacional. El sector docente, penetrado por ideologías de extrema izquierda, está contribuyendo decisivamente al amparo de las libertades y autonomías de las que otorgan nuestras leyes a cambio la psicología y los idearios políticos de nuestra juventud estudiantil. El sector eclesiástico también está dividido en grupos conservadores, centristas y fuertemente izquierdistas. Esos son algunos de los elementos que tiene este informe del año 1969. En el 69. Es 65. 65. Estamos hablando que eran los Nostradamus de la época, porque cerró todo, ¿no? Sí. Desde el Gran Montevideo, el Plan Collar, porque incidía sobre algo en Canelones, o sea, clarito. Sí, yo hablé con alguien que estaba en el Parlamento en esa época y le pregunté qué habían hecho cuando si lo había recibido. Y me dijo que sí, que se había recibido. Y no le dieron bola. No, ¿y qué hizo usted? Lo guardó en el cajón. Le dieron bola. Finamente, ¿no? Sí, sí. La verdad que es brutal. Estamos recibiendo mensajes. Acá manda mensajes Jorge Salinas, saluda y una consulta para Modio Pérez, que luego se la transmito. Tenemos uno acá de Marcos. Es exacto lo que dice Amodio respecto a Charles, que archivó en el juzgado de Las Piedras el pedido de procesamiento de un comisario que le provocó lesiones graves a un detenido, a consecuencia de la paliza que le propinó, pero ante la apelación contra el archivo interpuesto por la fiscal Gianz, el funcionario policial fue procesado por el tribunal. Esta sentencia está publicada en la justicia uruguaya, dice Marcos. Seguimos teniendo. Acá tenemos otro del celular terminado en 328. Muchas gracias y nos da fuerza. Y otro de Roger Ojeda que dice gracias por el programa. Sigamos. Sí. El otro día me hicimos mención Sí. a un episodio que había ocurrido en el centro militar en el que participaba el entonces ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau. Ajá. En pocos días se produciría la... ya había pasado, ¿no? Ya estaba el nuevo gobierno. Y hablamos de Fau, entonces como que hubo algunos oyentes no entendieron por qué estaba allí. Y bueno, le vamos a contar cómo comienza el libro de Encontrando a los Desaparecidos. El título es Mentiroso, traidor y comunista. El 16 de junio de 2005, con motivo del cumpleaños del coronel retirado Alberto Grignoli, se celebró una cena en el piso 14 del Centro Militar e Institución Social que agrupa oficiales en actividad y retiro de las Fuerzas Armadas. El homenajeado había convocado amigos y allegados que le habían prestado ayuda para reconstruir su carrera militar. Esta había quedado trunca hacía más de 3 décadas por decisión de un tribunal de alzada del ejército. En aquel momento, porque se preguntará, el general Cristi ordenó a Grignoli hacer una misión y después el mismo Cristi lo desautorizó. Una misión relacionada con el MLN. Al finalizar la velada, el ex ministro de Defensa Nacional,
de la administración de Jorge Valle, acá habla del profesor Yamandú Fau, se despidió entre bromas del resto de los presentes, en su mayoría oficiales retirados, diciendo: ¿y cómo andan las cosas? Uno de los militares disparó en alusión al teniente general Ángel Bertolotti. ¿Cómo quiere que ande? Con un comandante mentiroso, traidor y comunista. Fau no se conmovió y pareció recoger el guante cuando comentó de inmediato ante un grupo de invitados: saben que la relación es difícil. Valle siempre había sospechado que el jefe militar escondió información cuando se reunía con el entonces designado secretario de la Presidencia de la República, el abogado penalista Gonzalo Fernández. Bertolotti era el general de la derecha, el más antiguo, y asumió el cargo el 1 de febrero del 2005, un mes antes que Valle le pasara la banda presidencial al doctor Tabaré Vázquez. Luego de recibir oficialmente la comunicación que sería el comandante en jefe, Bertolotti celebró por lo menos 6 reuniones secretas con la senadora, entonces, Marina Arismendi, en ese momento la número 1 del Partido Comunista en el Uruguay, en el domicilio de la ahora ministra, en ese momento, de Desarrollo Social. Tanto Bertolotti como Marina Arismendi salieron a desmentir que se habían reunido. Pero en realidad después hay un tribunal de honor que pide el propio Bertolotti cuando el general Galarza no lo saluda en un evento en el círculo militar, y a los pocos días sale el libro, y el libro también va para adentro. Lo que comentamos el otro día, que en el Tribunal de Honor dijo que el 50% de lo que decía el libro era cierto, y después cuando va a la justicia lo rebaja al 10%. No le servía darla. Bertolotti, realmente, los ya fallecidos coroneles Juan Pomoli, que fue el que dijo esta frase, y el coronel Regino Burgueño, en su... cuando son interrogados por escrito por el Tribunal de Honor, son lapidarios con las mentiras de Bertolotti. Eso lo podemos empezar a leer todo el Tribunal de Honor, que en realidad que él dijo que la pasaba más mal porque estaban todos en contra, el Frente Amplio, el MPP, la masonería, etcétera, etcétera, etcétera. Nombra a más de 10 grupos. Y después, no se sabe por qué, porque el Tribunal de Honor que presidió el teniente general Amado, él le aplicó pidió una sanción. Sin embargo, yo diría que en un hecho insólito, el entonces presidente Tabaré Vázquez no la aplicó. ¿Y por qué? Bueno. Pregunta, ¿no? Sí, sí. Vamos a traer un día toda la documentación del Tribunal de Honor y para que vean que lo que está en un libro, como decía el senador Raumar Yude de la Unión Colorada y Ballista, telegráficamente, en este programa lo podemos desarrollar un poco más, sí, y ver los testimonios de todos, que en este caso, esta vez sí que todos los militares fueron y le dieron. Incluso en este libro, si tenemos tiempo, está la reunión que se produjo el 20 de julio del 2005, cuando el propio Bertolotti les comunica a los malditos, diría, porque son los militares que fueron presos en el gobierno de Vázquez, es prácticamente la misma lista, un 90% sí, de los que estaban citados en primera instancia y que obligó, por la denuncia que había hecho Rodríguez Larreta, a la votación de la ley de caducidad, aduciendo los militares que no iban a presentarse ante la justicia. En realidad, son los mismos que lo que habían citado en el año 1986, con una excepción porque había fallecido, que era el coronel Martínez. Por eso. Tengo algunos mensajes interesantes. El 511. Muy buen programa, aquí siguiéndolos como siempre y aprendiendo de ustedes, de la Garza, que siempre nos contaron una consulta en que quedó la operación Océano. Sigan adelante, Alberto de las Piedras. Bueno, acá el 757
pregunta por los libros, les digo que están agotados, que preguntan si hay reedición, les digo que por ahora no están previstas. Y bueno, capaz que pescan alguno por Mercado Libre, usado. No, está prevista reeditarlo. ¿Cuáles? Vamos. Están pidiendo, ya está agarrado en la lista, me están mandando las fotos de aquel en fila. Va a vender más libros ahora que antes. Claro, no, puede ser que me haya confundido yo. Algunos sí. Estamos hablando de los secretos del PSU. Ese sí. Estamos hablando Secretos del PSU, próxima reedición. Con gusto se los vendemos. Y juicio de PSU. Seguro, hay que hacerlo juntito, hay que hacer una dupla ahí. Sí, el libro gordo de Peteco. No gordo, puede ser flaco. Pero puede decir muchas cosas. Como dijo José María Aznar cuando la guerra de Irak, estamos trabajando en ello. Bueno. Acá pregunta Nelson, que termina en 128. Dice, no hoy, pero en algún momento me gustaría saber sobre Trabal. Hoy se lo mencionó. Nunca me quedó claro su parte en la historia. Saludos y buen programa, nos dice. Es interesante el tema de Trabal, ¿no? Ya hemos hablado. Amodio habló del episodio que ocurrió después de lo que él había escrito en el batallón, en el 1, ¿no? Sí, ¿y eso cuánto hace? Porque está en la lista de los... Estamos hablando del 72. 73. Mayo del 73. Está bien, pero ¿cuándo fue que habló usted acá? ¿En qué programa nuestro? Hace 2-3 semanas. Sí, más o menos. Sí, un poquito más capaz, ¿no? Bueno, entonces le decimos a Nelson que busque en el YouTube, que lo va a encontrar. Acá dice el 383, dice, los estoy viendo muy buenos, muy interesantes, los veo siempre. Por lo menos tenemos audiencia. Ya no es poca cosa. No sé si tienen algo. Yo tenía un temita que me entró ahora a última hora, porque veo que siempre se habla del lado de la oposición a este gobierno, le dicen que trabaja para los Maya Oro, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, tiene muchas personas en los cargos de gobierno que son gente de buena cuna, como le dicen en plata, ¿no? Estoy hablando de que tienen dinero nada más. Y uno a veces lo pueden hacer dudar con respecto a que trabajen o no para los Maya Oro. Yo no lo creo que sea así, pero siempre te tiran alguna piedra que te hace pensar. Pero charlando, entre otras cosas con Álvaro, hemos visto cómo ha crecido la cantidad de edificios en la zona de la Ciudad de la Costa. Y en lugares realmente atípicos. Porque, por ejemplo, en la línea de la bajada de los aviones a Carrasco, están poniendo torres y torres y torres en lo que eran los viejos lagos artificiales de las viejas canteras de arena, que las llevaron a tal grosería que tienen profundidades de 25 metros. Sacaban arena, pero estaba el agua y ahora tienen unos hermosos lagos que no son naturales. Son artificiales, pero si no están muy sobrepoblados en las inmediaciones, subsisten. Cuando se genera una sobrepoblación, hay grandes problemas porque esa zona, entre otras cosas, no hay saneamiento. Canelones es un rato sí, un rato no. Pero uno ve que siguen creciendo apartamentos y torres y torres y torres que las van a tener que vender en algún momento. Y uno entra a preguntar, y en Canelones, durante los gobiernos de Marcos Carámbula, pero más sobre el de Orsi, en los de Marcos Carámbula era mucho más suave, pero en los de Orsi generaron lo que ellos llaman una agencia, que es una unidad, una dirección dentro de la Intendencia, que se llama API, Agencia de Promoción a la Inversión. Ese es el título de la agencia. ¿Qué es lo que hacen? Cuando viene un grupo de ingenieros, de los famosos, de los Maya Oro, del Uruguay, van a esta unidad, a esta dirección, a presentar sus proyectos. Entonces usted tiene en Avenida Las Américas, a derecha y a izquierda, hermosos terrenos que están levantando unas torres preciosas. Avenida Racine, igual situación a mano derecha, donde están las viejas canchas, las canchas de fútbol de Forlán, que le dicen. Bueno, pegado a las canchas de fútbol de Forlán. Están armando unas torres, pero torres en serio, ¿no? Con mega edificios. Entonces, esa agencia de promoción a la inversión, que se encuentra, una de las personas que está al frente es el contador Filippini, está ubicado en Parque de la Ciencia, lo tienen allá, no lo juntan ni en Canelones ni en la costa, lo sacaron para el Parque de la Ciencia. Unos van con los proyectos, los presentan, y la Intendencia lo primero que dice es, bueno, vamos a hacer una contrapartida.
y entiéndase por contrapartida todas las opciones posibles. O de a una o todas juntas. Mire, tenemos que mejorar una placita acá en tal barrio, tenemos que mejorar tal CAIF en tal lugar, o nos da dinero. Pagan para poder generar esas hermosas torres que están fuera de la normativa. No están dentro de la normativa. O sea, si usted, Álvaro, yo o quien sea, o Marcelo, un día dice, hoy hice plata y me voy a hacer una casita linda, un edificio para vender o para alquilar, y se va a la oficina más cercana, consigue un arquitecto, se presenta, por ejemplo, en Ciudad de la Costa, va al Costa Urbana, donde yo trabajé muchos años en la unidad de arquitectura de Ciudad de la Costa, y usted va y presenta los planos, y ahí le aplican la normativa vigente. Altura de tanto, en tal avenida, altura de tanto, frente a la Rambla, en tal lugar se puede hacer, en tal lugar no se puede hacer, no, mire, esa tierra es de tipo rural, no podemos permitirla, por ejemplo, en los grandes barrios privados. ¿Está bien? Esos son zonas rurales, vos tenés que reconsiderar el suelo para pasarlo a urbano, porque por un tema de normativa. Recalificar. Entonces, ¿qué hace esta oficina, la API? Agarra y te dice, o me pones plata para el CAIF, o me pones plata para la placita, o me pones iluminación en tal lado, o le das plata a la intendencia. Elegí lo que quiera y te firmamos la resolución. Eso, señores, es... Coima. No coima. Bueno, ellos dicen que colaboran con la intendencia y queda establecido lo que se llaman contraprestación. Ahora, después, ¿cómo gasta el dinero la intendencia? Ese es otro problema. El dinero técnicamente entra a la intendencia, no va a los bolsillos personales. El problema es después, no nos olvidemos que lleva más de 514 contrataciones directas y políticas esta administración que terminó hace poquito de Orsi. El frente sigue porque ahora está metediera y siguieron contratando gente. O sea, que por algún lado te necesitan la plata. Bueno, entonces te ajustan la reglamentación de las construcciones al bolsillo tuyo. Entonces, yo pregunto, ¿eso no es trabajar para los Maya Oro? Porque los Maya Oro son los que vienen con la plata. Y acá no estamos entrando, estimados, en de dónde viene esa plata. Porque mirá que son millones y millones de dólares de construcción. El Uruguay es de los países más caros en construcción metro cuadrado, pero por lejos. De Sudamérica es astronómico. Hay lugares que son muchísimo más caros que las mejores zonas de Buenos Aires. ¿Ah? Entonces vos llegás a la conclusión de que esta gente trabaja para ¿quién? Los Maya Oro, los que tienen plata. Y tampoco preguntan de dónde viene la guita, ¿no? Si no, vamos a terminar pareciendo lo que es el centro de Panamá, que vos llegás a Panamá, mirás los edificios llenos, vacíos, hermosísimos, no sé de quiénes son. Cualquier parecido con lo que se está generando en la Costa de Oro. La Costa de Oro y en Punta del Este, y en Montevideo. Está bien, pero yo te digo cómo logran modificar y torcer el brazo de la reglamentación vigente en el departamento de Canelones. Punto. Administración de Orsi. Te digo más, fueron más livianos en la administración de Carámbula. Era más difícil conseguir ese tipo de privilegios. Con Orsi era facilísimo. La Agencia de Promoción a la Inversión, ubicada en el Parque de la Ciencia, que se llama API. Y que me lo desmientan como puedan. No, y se favorece a determinados municipios y a otros se los... A ver, eso es muy simple. Dice, no, porque vas a tener un apartamento a metros del aeropuerto de Carrasco. Yo no sé cómo preparan la bajada de los aviones. Si un avión llega a venir fuera de ruta, en emergencia para aterrizar, empieza a esquivar torres. Hay un edificio, hay un hotel, yendo por Avenida de las Américas, a mano derecha, creo que es uno para el Sheraton, uno de esa versión, un Hilton, no sé cuál es. Sí, Hilton. Un Hilton creo que es, ¿no? Que es gigante, que lo usan exclusivamente para los pasajeros en tránsito, y es un monstruo. Yo digo, si acá viene un avión equivocado, ¿no? Y lo tienen que tirar en bajada rápida, van a andar esquivando las torres que le están poniendo alrededor. Y aparte, eso genera un gran problema, porque son zonas que no estaban previstas para tener un nivel de población tan importante. Por lo tanto, no tienen saneamiento hoy. Cuando habilitas un edificio de eso,
tenés un lío macho con el saneamiento. Y van y te dicen, bueno, cheque la OCE, porque en el interior lo hace la OCE, ponga la plata. Pero capaz que a la OCE, la poca plata que tiene, le sirve ponerlo en determinados barrios más humildes o clase media, ¿tá? Que tiene mayor densidad de población en una zona. Acá las concentran en una torre y no tenés nada. Tenés que meterle cientos y miles de metros de cañerías para sacarlo al saneamiento. ¿Y cuántos apartamentos se ocupan? Bueno, hay edificios Ese de, es van a otro ser tema, pero vos 70 apartamentos en algunos edificios. Pero aparte, no importa cuánto, vos tenés que prever el 100. Cuando está el 100, si no se te tapa de caca. Claro, no Ya, podés. la calle. No, pero Y a los lo que iba- apartamentos tienen que tener agua y saneamiento. Claro, las dos cosas. Entonces, yo quiero hablar claro. Cuando se quejan de que pueda haber trabajar para los Maya Oro, bueno, hay que ser objetivo. A mí que me demuestren que trabajaron para los Maya Oro en Uruguay. Yo te estoy demostrando a Orsi. Un país chiquitito, porque Canelones es un país chiquito. Tiene todos los frentes, ¿no? Turismo, ganadero, hasta alguna normalidad de deforestación, que es un disparate, pero algo hay. Industrial, limitado, porque el Uruguay ya no tiene casi industria. ¿Ah? Turismo tiene. Bueno, entonces, Sí. esto es trabajar para los Maya Oro. Los muchachos de Orsi. Telegráficamente, me quería mencionar un tema, en una reconocida frase, ¿no? El que se precipita, se precipita. Y creo que en estos días hemos visto mujeres de todos los partidos que se han precipitado. Y que empieza el Partido Nacional, claramente, Laura Raffo, que no tuvo la votación que tenía que tener y, bueno, directamente fue desvinculada del herrerismo. Se desvinculó porque Sí, ella argumenta... pero creo que cuando entras a la política tenés que ir y no precipitarte, porque el que se precipita, se precipita. Está bien, bueno, pero ella argumenta que le prometieron y si la Bueno, está palabra es bien. sagrada. Bueno, ¿a cuántos prometieron? Bueno, ese es el problema. Claro, a todos le prometen, Es ¿no? una prostitución de promesa. Pero si promesas de cargo, si hay un cargo con 20 o 30 promesas. Está Hay todo que, desesperado. claro, hay que darse cuenta que en política las promesas las hacen, pero para un cargo 20, pero después es uno nomás. Claro. Entonces hay que tener en cuenta esa situación y saberse manejar, y en este caso creo que no pasa. Lo mismo Carolina H. Ahora fue el tema del pasaporte fue archivado una parte, bueno, y ella dijo que, bueno, por fin pero el celular, lo del celular de ella no está archivado, eso sigue. Y bueno, acá cometieron un error todos los ministros, porque el juez falló y era lo que tenía que fallar, que el pasaporte había que dárselo, porque las normas lo establecían. No pero más después, impuestos de otro gobierno. sí, claro, exactamente. Sí, yo creo que ya eso, bueno, hay que repetirlo No, por la yo duda. hasta el final. Sí, y entonces empezaron a intercambiar mensajes, ¿no? Guarda que es un narco, guarda que esto, guarda lo otro, y al final el celular termina y sigue abierta la causa. Entonces no se precipitó. Y además, yo creo que va bastante mal asesorada por el doctor Díaz, ¿no? Y después creo que la señora Blanca Rodríguez también se está precipitando. Porque en sus pocas apariciones no es lo mismo salir en Canal 10 que salir acá. Porque y en un lugar como el Frente Amplio, donde, como en todos los partidos políticos, al que saca la cabeza viene y se la dan. Si tenés, y más, si tenés algún flanco débil, te lo Sí. van a embocar, le van a pegar en el lomo. Y más, tenés que creo. entrar muy derechito y ser muy perfecto. Y más como José Mujica fue bastante grosero, ¿no? Cuando presentan a Blanca Rodríguez en la mesa, podían haber puesto 2 sillas más, ¿no? No estaba ni el candidato a presidente, ni la candidata a vice. Y después estaba Sánchez, que está como una especie de modelo ahora que parece que se la sabe toda, como ya sabe que es senador, igual que Blanca Rodríguez. Y yo creo, en política no hay que precipitarse, porque el día que caes puedes hacer un ruido. Y en política tampoco hay muertos, hay defectuosos.
Porque Sí. ha habido muchos defectuosos que han terminado incluso hasta ser presidente de la República. Exacto. O por lo menos la pelearon para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que mucho tiene que cuidar. Y otra cosa, espero que en esta campaña electoral a todas las fórmulas los visite alguna idea, porque hasta ahora no he visto hablar a nadie del principal problema que tiene el Uruguay, que es el narcotráfico. Todos apuntan a cosas, no sé, que si no arreglás este problema, vamos a ir acá nosotros ahora y vamos a tener también un problema, ¿no? Y esta es la campaña más chata, Sí, espantoso. más mediocre, y si uno agarra los libros de historia y muestra lo que decían los candidatos hace 100 años atrás, esta es la más pobre de todas. Y es muy difícil a los ciudadanos tomar una decisión, porque todos los días con las redes sociales le aparece una barbaridad de todos los candidatos, porque es a cuál dice las mayores barbaridades que no se pueden practicar de ninguna forma. Coincido. Te voy a decir algo. Caso Blanca Rodríguez. Ella cuando sale, a ver, como informativista es una cosa, vos tenés que leer las noticias, tratar de poner la menor expresión posible, tenés que ser neutro. Lo manejaba, vos te das cuenta cuando era neutra o no era neutra, pero bueno, una cosa es leer las noticias que te preparan. No está en juego acá su capacidad profesional, sino que el pase para el otro lado es muy Porque, por distinto. ejemplo, ella habla de que está de atender el tema de la infancia, que lo hablan todos los candidatos a senadores, lo que sea. Pero ella tiene serios problemas. Y yo te lo voy a explicar. Yo en el programa de Estado de Situación hice uno de los programas la semana pasada, que tiene mucha repercusión porque habían acusado a la hija de Blanca Rodríguez de ser asesora de COSE. Y la diaria, que tiene un sistema, armó como una especie de columna en donde decía es falso o verdadero. Y desmenuzó ese planteo y declaró que era falso el planteo. Y eso es una forma parcial de decirlo. ¿Por qué? Porque en el caso de la hija de Blanca Rodríguez no era asesora de Carolina Cose. Fue contratada por la Intendencia, por Dicandia, y la pusieron en una unidad específica de trabajo. Luego entra Carolina Cose y la ratifica en el cargo, pero no como asesora de ella, en otra unidad distinta. O sea que la cambiaron de unidad de trabajo. Y resultado, y se marcan ahí los montos y la plata. Ahora, hasta ahí llega el informe de la diaria. ¿Qué quiere decir la diaria con esto? Dice, no, pero ella no era asesora. Bueno, no era asesora, pero la contrató la Intendencia. En forma directa. No es que la contrató por un concurso, se presentaron 202 o 5. No, solita. Vaya y dice, venga usted. Cargos de confianza a la hija de Blanca Rodríguez. Ahora, quieren negar esa situación. El problema es que ahí se olvidan de que ahora en abril de este año, 2024, le dieron otro contrato en otra unidad de trabajo. La van poniendo en distintos lugares por un monto de 611.000 pesos, IVA incluido. ¿Está bien? Por un plazo creo que de 10 meses, 12 meses. Entonces la han ido renovando. En el medio, ella no estuvo en Uruguay, estuvo en Europa. O sea que es una privilegiada. Terminó su contrato, se fue a Europa, volvió al Uruguay y consiguió empleo de vuelta. Eso es lo que yo digo. O sea, después viene y te sale Blanca Rodríguez, así que son todos santos, ¿no? Que ellos son todos perfectos. Eso está mal y aquello está peor y está todo divino. Pero vos lo haces igual. Ese es el gran lío que hay en el Uruguay. Te matan a mentira, por no decir te joden, haciéndote precio, a mentira, y quedan la rascás un poquito y pierden, ¿no? Eso es real. Nadie me lo pudo desmentir. Hasta por el monto. Ahora no lo tengo acá, pero puse hasta la resolución de la Intendencia, que está publicada en la página de compras del Estado, que esa es de Presidencia, en donde están todas las compras, desde la OCE, la UTE, ANCAP, el INAU, las intendencias, todos los organismos públicos por compra, aparecen lo que compran ahí, por compra directa, por licitación restringida o por licitación abierta o licitación internacional. Aparecen todo. Es cuestión de encontrarlo. Y lo hace con una unipersonal, porque al facturar con IVA no es literal, es una unipersonal a nombre de la muchacha. Es una privilegiada. Siempre la contrata la Intendencia. ¿Puedo dejar planteado algo en el programa? A los comandos de todos los candidatos, de todos los partidos que van a participar, nos podrán mandar 3 ideas de las cosas que quieren hacer con el ¿Qué país. van a hacer si son presidentes? Seguro. Me parece Pero bien. 3 ideas nomás. 3, no estamos mejor pidiendo mucho, ¿no? Yo me conformaría con 2 por partido. Bueno.
2. Pero claras, que no me hagan ese cuentito, No, el globo no, inflado y lo no, sueltan. no, humo. Los globos andan. Humo no. No. Ideas Ideas concretas. Una cosa en serio y cómo la hago, porque también. Sí, y cómo la pago. Claro. Porque acá es todo gasto de dinero. No, el cómo es lo... Yo estuve leyendo algunos programas y es imposible no estar de acuerdo con lo que, Seguro, Claro, claro. lo que propone. Pero, El Amodio, tema está en que no te dicen cómo se va a hacer eso. Porque, a ver, de voluntarismo estamos llenos. Sí, claro. Puro voluntarismo. Y la voluntad la tenemos toda. Pero después hay que poner la chancha y pagarla. Acá tengo mensaje. Que te lleven gratis a Punta del Este, por ejemplo. Sí, bárbaro, pero ¿cómo lo hace? ¿Quién lo va a pagar eso? ¿No? Por ejemplo, de las tantas cosas que escriben. Está bien. El 383 nos dice, muy interesante. Lo veo siempre increíble lo de Canelones, lo de API. Después tenemos el 128. Dice, así lo haré, buscaré en los programas anteriores, que era el tema de Trabal. Son 20 a 37. ¿Tenemos algún temita más? Por mi parte no. Bueno, ¿te parece bien? Haga el cierre, que lo hace siempre usted, no le voy a sacar ese... Bueno, ese honor. pues será... Empieza y termina. Bueno, final tienen las cosas, como también tienen el principio. Así que les decimos que muchas gracias por seguirnos y será hasta el próximo jueves. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.